Gojo Satoru no solo es el hechicero más fuerte de todos, es un símbolo. Un dios para algunos, un arma para otros y una amenaza para muchos. Pero ser el más fuerte no solo es un título que te ganas y ya, es una carga, una guerra constante contra el destino, contra el sistema que lo rodea y contra su propia humanidad. Para entenderlo, hoy te lo voy a mostrar a través de 3 batallas y no solo hablo de peleas físicas, sino que conflictos que definieron la vida de este hechicero. Su lucha contra Toji Fushiguro, que le enseñó lo que significa ser el más fuerte, su duelo con Suguru Geto, que le mostró el precio de sus ideales, y finalmente su lucha con Sukuna, la prueba definitiva de su existencia. Así es, amigos míos, esta es la historia del hechicero más fuerte. Antes que nada te hago una pregunta, ¿cómo se analiza un personaje? Pues bien, hay muchas formas, pero sin lugar a dudas mi forma favorita es a través de sus conflictos. En narrativa entendemos por conflicto aquel momento o situación que surgen cuando 2 o más fuerzas se enfrentan para alcanzar sus metas. Es de aquí, por ejemplo, que surge el concepto casi que fundamental de antagonista y protagonista. Un antagonista es aquel que interviene para hacerle no solo frente, sino que oposiciona al protagonista. Y al contrario de lo que podrías pensar, estas fuerzas antagónicas que afectan a los diversos personajes de una historia no solo se limitan a ser personajes. Un antagonista puede ser uno, puede ser un grupo, puede ser una institución como concepto, o inclusive cosas tan ambiguas como un tema. Que por ejemplo hay miles de historias donde nuestro personaje se enfrenta contra el mal, la muerte o la desesperación. Y sí, hay ocasiones en las que este tema en general sería el antagonista. Pues bien, es aquí donde brilla Gojo. Si bien Jujutsu Kaisen no se caracterizó por un desarrollo realmente profundo en sus personajes y su mundo, es en este personaje donde Gege se gastó toda la tinta. Y es que si analizamos sus conflictos, encontramos, en mi opinión, a uno de los mejores personajes del Shonen Neketsu en los últimos años. Y para que veas la genialidad que hay detrás, lo analizaremos en 3 líneas, siendo la primera su conflicto con Toji. Sin atisbo a equivocación, lo que más llama la atención del personaje son sus poderes. A ver, sí, es muy carismático, es divertido y cae bien, pero no es hasta que lo vemos en acción por primera vez que entendemos el por qué lleva el título que lleva. El hechicero más poderoso de todos. Jujutsu Kaisen tiene un par de cosas curiosas en cuanto a su combate se refiere, porque el rango de originalidad en sus peleas es fluctuante cuanto menos. Pasamos de un Itadori cuyo poder es pum te pegué y el power up es pum te pega más fuerte, a literalmente un estudiante cuyo dominio es un pachinko con forma de tren del amor, donde dependiendo de qué suceda en la historia interna del lugar marcado por su suerte, recibe buffs o nerfs durante el combate. Y sí, a todos nos encanta esto. Pero a pesar de ello, Gojo Satoru comienza con la vara ya muy alta. Cuando se nos dice que no hay nadie más poderoso que él, nos invita a intrigarnos y bueno, no decepciona. Sin embargo, esto ya lo sabes, no quiero hacer el típico video usando la paradoja de Aquiles y la tortuga o explicar el cómo Gege usó las operaciones aritméticas para desarrollar sus poderes, porque para mí, Gojo es mucho más que un diseño bonito y curiosidades andando. Los temas y conceptos arraigados detrás de todo esto me parecen mucho más sustanciales. Y sobre todo lo que dice en el video, ser el más fuerte de todos y qué significa eso para él. Al inicio de su vida y debido a que todo mundo lo veía de esa forma, Gojo creía que su poder era absoluto, que su destino era ganar y que no había nadie más fuerte que él. Si bien tampoco es como que se nos muestre muchísimo esto en pantalla, sí se nos llega a contar después todas las consecuencias de la existencia de Gojo. Es tan poderoso y tan importante que cuando llega el momento de hacer una de las cosas más delicadas de todo el mundo de los hechiceros, como lo es proteger al recipiente del plasma estelar, que casi no hay dudas en quién tiene que llevar esa tarea, se le encarga directamente a Gojo. Gojo pensaba que estaba destinado a todo lo bueno, a ser el mejor del mundo y simplemente por nacer de la forma en que lo hizo. Y es precisamente y de forma genuinamente genial cuando más se nos muestra esa actitud arrogante de Gojo que llega un hombre a cambiarlo todo. Durante esta misión, Gojo se enfrenta a Toji Fushiguro, y aunque uno podría pensar que sería la batalla más sencilla de su vida, terminó siendo quizás la más humillante. Toji Fushiguro era un hechicero, pero era un asesino sin energía maldita, sin poderes sobrenaturales, era
un simple humano. Y no solo derrotó a Goyo, sino que lo destruyó. Le demostró algo muy importante para su vida, y es que no era invencible. Que su título de el más fuerte no significaba nada si no entendía lo que realmente implicaba. Este, para mí, fue el punto de quiebre de Goyo. Antes de este día, Goyo era un niño arrogante que nunca había enfrentado una derrota real. Para él, el mundo siempre había estado a sus pies, pero cuando perdió, cuando sintió el filo de la muerte en su propia carne, entendió algo. Ser el más fuerte no es un derecho, es una responsabilidad. Esta misión y especialmente esta muerte lo dejó marcado de por vida, y cuando regresó lo hizo con un poder aún mayor. Pero no solo era más fuerte, era más frío, más calculador, más consciente de lo que significaba estar solo en la cima. Desde ese día, nadie volvió a tocarlo. Este combate es muy importante, no solo porque marca su evolución como luchador de cara a las peleas en Neketsu, sino porque cambia su visión del mundo. Deja de ser alguien que simplemente disfruta de su poder para convertirse en alguien que busca una razón para usarlo. Goyo se convierte en un hombre que entiende el peso de su posición y la soledad que conlleva. El pasado de Goyo me parece súper importante para entender exactamente de qué va el personaje. No es solo un ser superior a todos como Naruto o Sasuke en Boruto, o un rival a vencer como Goku, sino que el título que carga lleva connotaciones mucho más importantes. Durante la segunda temporada se nos da una clave importantísima mediante la aparición de este personaje. Él explica que Gojo Satoru es una anomalía tan grande que el mundo tuvo que balancearse. Tal como el nivel de un deporte aumenta de golpe luego de romper un récord, las maldiciones crecieron en poder con el nacimiento del niño de los 6 ojos, para así conseguir un balance. Esto afectó directamente a los hechiceros de su época, tanto buenos como malos. El nacimiento de Gojo representó un antes y después en el paradigma que tenían con los hechiceros. Si profundizamos en esto, con el poder de los hechiceros del pasado mostrado en capítulos posteriores del manga, comienza a cuadrar muchísimo mejor. Y es que la era en la que vivían justo antes de Gojo era considerablemente más débil que otras. Esto en palabras del propio Kenjaku, pero la razón por la cual es así no es casualidad, sino que es causalidad. Las 3 grandes casas de hechiceros están en paz, tienen pactos entre ellas y respetan sus tradiciones siempre y cuando no traspasen las de las otras, y prácticamente el único enemigo a vencer es aquel que decida desertar y usar sus hechizos en contra. Esta paz debilitó a los hechiceros y a su vez a las maldiciones, trayendo un mundo más fácil de habitar. Esto hace que la llegada de Gojo sea mucho más impactante que en otras eras, pues como pudimos ver, se convirtió innegablemente en el hechicero más poderoso de la historia. La aparición del portador de dicho nombre en una era tan débil hizo que el cambio fuera demasiado drástico y obligara a los hechiceros a entrenar o morir, pues así es como funciona el mundo. O quizás no. Gojo, luego de fallar la misión de Rico, se percató de su lugar en el mundo y tuvo un sueño, una misión que cumplir para estar lleno consigo mismo y no terminar únicamente como aquel que fue el más fuerte. Una manera de cambiar el mundo, pero tristemente no fue el único que quería ello. Gojo es el punto central de toda la historia en mi opinión, y es tácito cuando analizamos su relación con otros personajes, tal como te dije con Toji. Pero hay 2 con los cuales se hace un reflejo enorme: su más grande amigo y su más grande enemigo. Geto siempre sufrió a nivel mental la muerte de Rico, pero no solo eso. Mediante avanza la historia, hechiceros en todo el país comienzan a morir peleando con maldiciones, y él, aún siendo de los hechiceros más poderosos, es incapaz de salvarlos. Esto lo lleva a una conclusión muy lógica en su mente. La razón por la cual se usan las maldiciones es para proteger a los humanos que son incapaces de usarlas, y a los cuales no ve como personas. Por lo que si mata a todos, la muerte de un hechicero no carecería de sentido, y sería un mundo mucho más equilibrado para sus seres queridos. Este pensamiento tan radical lo lleva pues a abandonar el colegio y comenzar su plan para acabar con la humanidad. Pero el otro lado de la moneda es el camino de Gojo. Gojo cree que todos los humanos tienen el mismo valor y que no deben ser juzgados por su linaje o condición social. Esto se refleja en su enseñanza Itadori, a quien ve como un individuo valioso a pesar de su conexión con Sukuna. De esta forma es que se crean ambos polos: la eliminación de la humanidad pro del sistema de hechicería que tenían y la eliminación del sistema existente en pro de la humanidad. Lo cual es tremendamente poético, pues si lo pensamos a detalle, Geto quería esto para ayudar a que gente como Gojo no pararan de brillar, y Satoru planeó su plan para eliminar el sistema de castas y que gente como Geto no sean opacados en el futuro. Gojo quiso cambiar el mundo, Geto también. Uno pensó que debía salvar a todos, el otro que la única forma de salvar algo era destruir ese mundo, pero al final ambos llegaron a la misma conclusión:
no puede salvar a todos. Cuando Geto se convirtió en el mayor enemigo del mundo de los hechiceros, Goyo no lo vio como un traidor, lo vio como un amigo que había tomado otro camino, y cuando llegó el momento de detenerlo, no hubo odio, solo resignación y tristeza. El dilema de Goyo es uno de los más trágicos de la serie. En su corazón sigue siendo el mismo joven que una vez creyó que podía cambiarlo todo. No es casualidad que Geto sea su espejo, ambos fueron dos caras de la misma moneda, y por eso cuando se enfrentan no es una lucha entre enemigos, sino entre dos hermanos que entienden que su destino los ha llevado a este punto inevitable. Esto, bajo el concepto del más fuerte, es algo impresionante, pues al final del día pone un límite en Goyo. Por más que todo el mundo espere algo impresionante de él, su misión no es salvar el día, sino que enseñarle al resto a salvarlo, y al mismo tiempo a salvarse a sí mismo. De esta forma, Satoru deja de ser un personaje para convertirse en un símbolo. Encarna los valores más elevados. Su nombre, Satoru, significa iluminación, marcándolo desde el inicio de su existencia como contraposición al mal. Inspira al resto del mundo de hechiceros y emana la esperanza del mundo, al ser considerado el defensor del mismo. Goyo confía en que alumnos como Megumin, Itadori o Yuta sean poderosos en el futuro y no intervienen en momentos peligrosos para ellos, salvo claro cuando es estrictamente necesario. En otras palabras, Goyo Satoru es la luz que permea el mundo y mira de lejos a los débiles para protegerlos. Pero aunque eso le dé mucho sabor a su personaje, trae consigo otro conflicto, y el que más llamó la atención de todo el mundo seguramente: Goyo versus Sukuna. La última relación que termina de sellar el gran personaje de Goyo es probablemente también la más llamativa si la vemos como perspectiva del propio mundo. El hecho de que Satoru fuese el más fuerte le quitaba completamente la atención al combate. Así como en Dragon Ball o One Piece llegó un punto donde ya no importaba qué pasase en el combate, pues estaba claro que nadie iba a morir. Las primeras batallas de Goyo cuentan con unas vibras similares, siendo usadas más como una presentación de sus poderes o condiciones para todo el arco que peleas per se. Es por eso que para darle sabor a la serie se terminó sellando, pero estaba claro que no podía ser así para siempre y que tendría que ser liberado tarde o temprano. Sin embargo, esa liberación, por necesidad de lo que te pide el guión, debería venir pues con una última prueba, y vaya que Gege no nos decepcionó. Sukuna, al igual que Goyo, es el más fuerte, pero en este caso dentro de las maldiciones, por lo que el combate entre ambos no es simplemente una épica y ya, sino que representa la obra en general y al mundo. Es el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, el orden contra el caos. El combate entre quienes parecen ser los más fuertes de su mundo define muchísimo a la obra, y entiendo que a la gente no le gustase en el manga porque quizás esperaban una coreografía enorme y 1000 poderes, pero lo verdaderamente importante no está en los grandes golpes que se dan, sino en ver los cercanos que son el uno al otro. Sukuna es innegablemente el ser más repudiado por los hechiceros que saben de su existencia, pues básicamente es la mayor amenaza jamás vista por la humanidad, la más fuerte de esas cosas llamadas maldiciones que han matado a tanta gente, lo más alejado del humano. Pero ¿qué tan lejos está eso de Goyo? Un punto muy importante del gran poder de Satoru, como vimos, es que deja de ser visto como personaje y se convierte en un símbolo, pero eso también trae algo malo con ello, y es que deja de ser visto como un humano. Para el mundo de Jujutsu Kaisen, Goyo Satoru no es un maestro dentro de la academia de hechicería, es el hechicero más fuerte, un arma que siempre puede ser apuntada y detonada en contra de aquellos quienes osen romper las reglas. Su muerte no va a significar nada para el mundo más que el miedo de aquellos que se protegen bajo su velo y la felicidad de quienes intentaban pasar tras él. Es entonces que resuena tan fuerte aquella frase que Geto le dijo en su momento: ¿eres Satoru Goyo porque eres el más fuerte, o eres el más fuerte porque eres Satoru Goyo? La pregunta plantea una dualidad fundamental entre la identidad y el poder de Goyo, así como cuestiones sobre el determinismo y la libre voluntad. ¿Es el poder de Goyo Satoru una característica suya que lo predetermina como el más fuerte, o es su elección y compromiso personal lo que lo convierten en el individuo que es? Al intentar llegar a una respuesta no encontramos nada más que una especie de paradoja circular, pues en última instancia ambas facetas están entrelazadas en la construcción de su personaje. Su poder impacta su identidad y su identidad influye en su relación con el poder. Y esto es importante cuando hablamos de su espejo con Sukuna, porque esa es la enorme desventaja con la cual Goyo se topa de frente. Mientras que la maldición no tiene absolutamente ninguna barrera que le impida hacer lo que quiere, Goyo sí. Sukuna puede mandar a cientos de maldiciones a morir, dejar que sus súbditos se sacrifiquen por él y hacer juegos sucios en el combate, pero nuestro hechicero favorito no, porque él es humano. Goyo no estaría dispuesto a sacrificar a sus alumnos con tal de cumplir su objetivo, porque como dijimos, tiene un sueño que cumplir. Si Goyo acabase con todo el mundo y las maldiciones en él usando su fuerza, ¿qué sentido tendría llamarse el más fuerte? ¿Qué
símbolo de la paz sacrificaría a todos sus seres queridos, solo para mantener ese puesto. Es por eso que desde el inicio del combate, por más que lo queramos tanto, por más que sea el mejor personaje de toda la obra, y aunque cada semana cambiaba el veredicto, el final ya estaba dicho desde el principio. La muerte de Goyo, al contrario de lo que muchos dicen, no lo convierte en un vendehumos, una mentira o cualquier palabra que se invente un youtuber de resúmenes random, sino que termina cerrando su arco de forma perfecta. El desarrollo de la serie cada vez más nos ha llevado a ver a Itadori como una parte fundamental en la historia, viendo el cómo la pérdida de sus seres queridos y en quién apoyarse lo han obligado a actuar por sí mismo, por lo que al final exigía un Itadori triunfando ante Sukuna, pero no solo eso, sino que un Goyo también. Como vimos durante todo el video, la misión de Satoru no es el mantener su título por siempre, sino que lograr que las nuevas generaciones sean las que mantengan la paz en él, acaben con el mal y creen un mundo mejor. Por lo que un final donde sus tres grandes alumnos, Itadori, Megumi y Yuta, vencen juntos a Sukuna es una excelente conclusión, y no solo para la historia, sino que para el arco de Satoru. Con su muerte el clan Goyo desaparece, el clan Zenin fue aniquilado por Maki, y en todo caso el único que quedaría como herencia verdadera del clan Kamo sería Noritoshi, el cual de por sí va en contra de las tradiciones de su familia por como pudimos ver durante toda la serie. El futuro, luego del final del manga, se ve direccionada a una donde la estructura de los grandes clanes cambie, y se deje de lado la jerarquización directa dentro de los clanes gracias a que los tres salvadores serían hechiceros criados y entrenados fuera de ellos. La sangre por obviedad es algo que marca la fuerza de un individuo en la serie, pero no debe condicionar su futuro. Lo aprendimos de Itadori, lo aprendimos de Yuta, de Maki, de Megumin, de todos, pero es algo que se une y se entiende gracias a Goyo Satoru, en vida y muerte, el hombre más fuerte de todos. Sí, sé que sacando a Goyo de la ecuación del final, la mayor parte se queda prácticamente sin un desenlace propiamente dicho, y si me sigues en Twitter sabes que no fui muy fan de cómo terminó la historia. Pero lo importante de este video es el ver cómo a pesar de eso hubo una cosa en la que Gege sí pensó a profundidad al final del día. El concepto del hechicero más fuerte de todos no se queda en una elección de poderes fuertes y ya. No es darle poder porque sí, sino que jugar con los conflictos internos, externos e interpersonales de este. Lo cual, de hecho, aunque no te hayas dado cuenta necesariamente, es en lo que termina girando este video. Sus conflictos externos siendo su pelea con las grandes familias, contrapuesto con Toji, sus conflictos internos siendo su dilema del cambio del mundo, contrapuesto con Geto, y sus conflictos interpersonales por cómo se comporta con el mundo, condicionado por su fuerza, contrapuesto con Sukuna. Sea cual sea el conflicto y sean cuales sean los temas abordados, simplemente es un personajazo, no puedes decir que no. Y como dije, para mí probablemente el mejor de cualquier Neketsu habido en por lo menos los últimos años. Pero dime, ¿qué te pareció el análisis? ¿Consideras que hay un personaje mejor dentro de su propia obra? ¿Y qué otro análisis de Jujutsu Kaisen te gustaría que hiciese? Los estoy leyendo. But it's time to go.